Haciendo Navarrete 138F, entre Olivares y Paseo Valle Grande. Teléfono 218-0725. 218-0725. Teléfono móvil 6624-740042. 6624-740042. La Voz del Pitic, donde tu voz no tiene fronteras. Búscanos en Facebook, La Voz del Pitic Radio, Twitter e Instagram, @La Voz del Pitic. Estás en la frecuencia correcta, 88.1 del FM. Somos los primeros. Somos los primeros. Cuando alguien ataca a una mujer electa por la ciudadanía, ataca la opinión de quienes la eligieron. Cuando alguien amenaza a una candidata, amenaza la libertad. Cuando alguien impide que una mujer participe en las decisiones importantes, discrimina a todas las voces que representa. La democracia se ve afectada por la violencia política contra las mujeres en razón de género. Conoce el protocolo para prevenirla y sancionarla en INE.mx. Porque en nuestra democracia contamos todas, contamos todos. INE. La Voz del Pitic, una voz ciudadana. Bienvenidos, muy buenas tardes, esto es la Tertulia Polaca, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Yo soy Aarón Tapia y estaré aquí acompañándolos la próxima hora en La Voz del Pitic, 88.1 de FM. También nos puede ver y escuchar en el Facebook Live de la Tertulia Polaca, así mismo como en el Facebook de La Voz del Pitic. También está en el canal de YouTube, sí, David, ahora sí, en el canal de YouTube estamos transmitiendo en vivo. Y en la página también ahí de La Voz del Pitic. Bueno, los invitamos también a que se suscriba al canal de YouTube de La Voz del Pitic y al canal de YouTube de la Tertulia Polaca, que nos sigan en nuestras redes sociales personales, en Twitter @naranjero75, en Facebook Aarón Tapia, al Facebook de la Tertulia Polaca y asimismo a las redes sociales de La Voz del Pitic, en Facebook y en Twitter como La Voz del Pitic. Bueno, hoy pues puente, 18 de noviembre, un puente por la Revolución Mexicana, que luego a veces a los niños se les olvida, ¿no? Les complica mucho las fechas, pero es el 20 de noviembre, ¿no? Cuando se conmemora, sí, miércoles, pero ahora pues nos estamos adelantando en este puente y he organizado aquí, formé una mesa. Me dijeron por ahí en Facebook, alguien me puso excelentes invitados, o invitados de lujo, perdón, por ahí me pusieron ahorita que anuncié el programa. Tengo a dos historiadores, uno de carrera, egresado de historiador, el otro pues no, pero es un historiador, pues tiene mucho tiempo trabajando, investigando, escribiendo, Nacho Lagarda, además es el cronista de la ciudad. Técnico, sí, es un rudo. Y tenemos a la maestra Olga Armida Grijalva, que sí, pues propiamente no es historiadora, es académica, pero le entiende y domina muy bien de brocha corta, sí, no. Pero no, tiene un dominio excelente sobre los temas de la revolución, maestra. Manuel Meraz, historiador, el único historiador técnico, ¿no? Aquí en la mesa. No, yo soy una pafa. Muy bien. Bueno, pues el porfiriato, ¿no? O sea, vamos, de hecho, anuncio una vez que esta va a ser la primera mesa de una trilogía. El próximo mes podemos aventarnos ya. Este va a ser sobre el porfiriato, lo que va a preceder pues a la revolución, cómo se estaban, cuáles eran las causas, la condición social, económica, política que vivía el país en ese tiempo. Y lo que a la postre pues fue lo que hizo una bomba de molotov para que estallara la revolución. Y para el próximo mes pues podemos abordar ya lo que se vivió en la revolución. Y la tercer mesa ya en enero pues podemos hablar de lo que dejó la posrevolución, sobre todo el cardenismo, ¿no? Que es donde, bueno, a mi gusto es donde se cristaliza, se materializa la revolución. Y para mi gusto también el mejor presidente que hemos tenido en la historia de México, Lázaro Cárdenas. Sí. Sobre Benito Juárez, para mí son los mejores referentes, ¿no? Pero bueno, cada quien en su tiempo, ese no es el tema. Y bueno, vamos al porfirismo. A ver,
Se ha venido una modita así, para mí también, para mi juicio, muy gacha, que es tratar de reivindicar a Porfirio Díaz, decir, no era tan mal, hombre, pues sí, él trajo la modernidad, nos dio paz, ¿qué más? El desarrollo y todas estas cosas. Tengo algunas cositas que yo más adelante las comento, pero pues me gustaría iniciar, maestra, la fémina de la mesa. Fíjate, se da con mucha frecuencia, no solamente con ellas, con otros personajes, lo que hace un momento estamos comentando. Yo creo que los personajes hay que ubicarlos en el contexto histórico que les tocó vivir. Y no se trata de héroes y villanos. A veces son errores de su tiempo, a veces son circunstancias, son coyunturas, o bueno, la misma, el hombre en sí, por decir la figura de Díaz, no puede uno negarle su participación en la invasión francesa. Seríamos unos miopes si lo hiciéramos, ¿no? Era un hombre pragmático que pues chocaba con Juárez en su formación. Creo que en ese sentido, pero más que analizar en qué momento Porfirio Díaz pierde el piso, por decirlo así, yo creo que nosotros tenemos que irnos más atrás para entendernos qué hemos sido y qué somos como nación. Para mí, mientras el niño, el joven no entienda cómo nos gestamos como nación, bajo qué circunstancias económicas, políticas, sociales y religiosas, no nos vamos a entender. Por eso no entendemos el mestizaje, así lo siento yo que no lo entendemos. Posteriormente, la independencia, pues a uno se la ponen muy bonita y muy romántica, pero yo creo que hay que ir dosificando a los niños y a los jóvenes. Pues sí, bueno, la independencia pues fue muy sui generis porque fue proclamada porque nos tenían en cautiverio, ¿verdad? Pero era la coyuntura y eran las circunstancias y era una independencia movida por los criollos. Y luego, ¿cómo consumamos la independencia? También medio rara y muy sui generis porque fue pactada. Muy soberanos, independientes, pero los derechos a salvo a la corona española. Entonces, a mí conocer esos datos me logró entender toda la problemática del siglo XIX. Que la rebatinga del poder y etcétera, el desplazamiento de una clase por la otra, la lucha del alto clero, etcétera, y cómo la influencia de la Constitución de Cádiz, podemos decirlo ahí. Y la figura con respecto a Díaz. Díaz no fue un hombre ni leído ni escribido, ¿verdad? Como se dice luego. Estudió Derecho, ¿no? No, sí, que yo tenga, sí. ¿no? Estudió ¿sí? Derecho, sí. Nada más que nunca fue muy brillante, incluso no era el mejor parlante que se le ubica más como un hombre pragmático en ese sentido. Y bueno, una cosa que siempre ha estado presente en nosotros, la ambición del poder, o sea, el poder se vio desde un punto de vista patrimonialista. Él sentía que lo merecía por sus triunfos en la lucha contra los franceses. Y llega, y bueno, pues como ha sucedido en este país, él aplica, desde mi punto de vista, la razón. Que con Juárez nunca pudo. No, que sí, claro. Hasta los 5 años de gobierno es más, incluso el primero que expresó él fue quien expresó la frase de sufragio efectivo, no reelección. Después Madero de una manera irónica lo retoma, ¿no? Para ¿sí? Iniciar la revolución, pero bueno. Bueno, para concluir y ubicar a Madero en el momento de la dictadura, en ese siglo XIX tan convulsionado, en una sociedad tan compleja, en un país que no terminaba por definir sus instituciones ni sus leyes, creo que nada estaba sentado. Pues él gobierna con lo que tenía a la mano, la razón de Estado, ¿verdad? Y son tan famosos las frases de él, pan y palo, este gallo quiere maicelo, o ejecútenlos en caliente. Esas frases nos pueden dar una idea. Las elecciones las gana quien cuenta los votos, ¿no? Sí, también. Todo ese pragmatismo de él. Y efectivamente, aquí, volvemos, esto que se vivió en la revolución, siento que lo estamos viviendo en este momento, porque sí hubo crecimiento, que dialécticamente después se le revirtieron sus vías de comunicación a Díaz, pero ¿a costa de qué? Así es. ¿A costa de qué? ¿Sí? Crecimiento sin desarrollo. Y nos venimos a esta revolución, yo siento que estamos viviendo una revolución de la cuarta transformación, en términos de que, bueno, el neoliberalismo, crecimiento y dónde está el desarrollo, es donde se han arrojado más pobres. Bueno, entonces, en ese sentido, yo a Díaz lo ubico como un personaje de su tiempo, con sus aciertos y desaciertos,
que tenemos sí que reconocerle su gallardía en la guerra de la invasión francesa, pero también sus críticas en su miopía, en términos de, máxime que él era de una clase pues humilde. Era mixteco, de origen, ¿no?, indígena, y bueno, no supo tener esa visión. Uno de los dos presidentes indígenas que hemos tenido, el otro el zapoteco Benito Juárez, y curiosamente ninguno de los dos hicieron mucho por... Bueno, el contexto de Benito Juárez es otro. Pero tampoco hizo mucho por lo que se peleaba en ese entonces, que era la tierra, ¿no? Nacho. Bueno, hay tanto que decir, y yo estoy de acuerdo con la maestra que el análisis debe hacerse a la luz de la época y las circunstancias en que se vivieron, no desde la perspectiva de ahora. Y mucho menos desde la perspectiva personal. Lo que yo creo, lo que yo veo y lo que yo opino. Eso no hay que hacerlo así, creo yo. Bueno, pues sí, Porfirio Díaz, la llegada de Porfirio Díaz al poder es producto de todo el siglo XIX, como lo dijo la maestra. Esta lucha a partir de la independencia negociada, políticamente negociada, y no nomás porque negociar sea una maldad, porque estaba demasiado desgastado el país, tanto en la parte realista como en la parte insurgente. No había de otra. En la guerra de guerrillas, que ya es como los boxeadores, que ya lo que quieres es que termine, porque en el sexto round ya no sabes cuál de los dos va a caer. Entonces, ahí hay que reconocerle a Agustín de Iturbide, que tuvo la capacidad de negociar con el otro, y decir, bueno, aquí quedó, y nos organizamos y hacemos este pacto trigarante. Pero luego las cosas descomponen. Y yo parto de un principio, independientemente de en quién, el poder es una enfermedad. Y es una enfermedad que corroe el alma de los seres humanos. Crea enfermedad, ¿no? Porque el poder, pues hay que tomarlo, ¿no? Si se quiere... Sí, claro, pero es muy peligroso. Sí. Desde el policía de esquina hasta el presidente de la República. Entonces, y eso a veces, a las buenas intenciones de algunos políticos, hombres del poder, pues les echa a perder, esa enfermedad les echa a perder su momento histórico. Hay que reconocer que Porfirio Díaz, en el momento de cuando él asume el poder, él dijo, no reelección, lo de sufragio efectivo es de Madero. Se lo agregó. Sí, pero no, sí, es de Madero. Lo de sufragio efectivo, no reelección. Lo retoma de Porfirio Díaz. Pero Porfirio Díaz fue el primero que... Pero solamente no reelección. Sí, con Juárez. Pues, que esas eran las circunstancias. Que también Juárez se aventó un fraudecito por ahí, ¿no? No, se religió. No había forma de hacer fraude. No había forma de hacer fraude. Si era muy sencillo el sistema electoral, pues era por representatividad. Y además... Pero las circunstancias obligaban a reelegirse. No fue al gusto de unos, sino las circunstancias. Pero hay que reconocer que lo de Juárez culmina con esta parte tan crítica del país después del 24 que empezó esta república, con la invasión francesa, con el poder de la iglesia, el poder de la iglesia que no mermó ni un gramo desde la independencia, no fue, y el poder del ejército, los fueros militares. Y hay otra parte que acabas de mencionar, yo soy especialista en eso, era el aprovechamiento o acaparamiento, despojo de la tierra de los pueblos indígenas, lo que se llamaba los antiguos ejidos, que no tiene nada que ver con los ejidos revolucionarios, que era la bandera de Zapata, que curiosamente el único que entendió eso e hizo algo por esa reivindicación de la tierra fue Maximiliano, fíjate, un liberal, políticamente liberal, sí, y en cambio... Que prometió, pero muchas no cumplió, Sí, pero hizo el intento. Pero sí traía ese... Sí, claro, lo entendió y emitió leyes que le reintegraban a los pueblos indígenas sus tierras, pero no se pudo ejecutar. Y paradójicamente, la ley de Lerdo de Benito Juárez fue quien les despojó y pulverizó esa tierra. Fíjense, pero era parte de las circunstancias. Bueno, pero claro. Yo creo que es muy severo decir despojó. O sea, lo que trataron de hacer ellos, como buenos liberales y que estaban apegados en línea con Abraham Lincoln, acá venía pero era un liberalismo enfermo, porque no tenían un liberalismo político, pues, ¿no? sano. Sí, pero ellos se basaban en que la propiedad privada iba a ser lo que iba a traer el progreso para este país y el desarrollo, y lo que hicieron es quitar, sí, las comunidades, pero
dijeron, bueno, se les va a dar, o sea, con nombre propio, ¿cómo es? De manera privada, pues, lo cual los indios los indígenas pues no sabían de leyes y los hacendados se aprovecharon, ¿no? O sea, no, digo, estoy matizando, pues, porque creo que sí es severo decir que Juárez les quitó, así les arrancó, sí destruyó todo eso, las tierras comunales, pero con la intención de que se privatizara y se las iban a cada uno de los indígenas, ¿no? Un poco de liberalismo económico. Sí. Hay un punto, hay una... Sí, no, eran liberales. Si me permiten hacer una acotación en esta secuencia que llevamos, que para pero mí... nos fuimos muy para atrás. Que para mí, no, es que para explicar si el porfirismo tenemos que entender eso. Exactamente. Porfirio es parte de este liberalismo político, liberalismo económico, que era un collage. Pero Porfirio era de los más rojos de los liberales, porque acordemos que no eran monolíticos, ¿no? Pero bueno, eran los más radicales, pero y verás, luego el señor... En este sentido, para mí es bien importante decir, bueno, la negociación que hizo Iturbide, ¿verdad? Que estábamos hablando, pero detrás de esa negociación había todo un interés de los criollos y del alto clero. ¿Y por qué ahora sí, en el Pacto de la Profesa? ¿Qué era el Pacto de la Profesa? Los intereses del alto clero, porque había salido unos años atrás la Constitución de Cádiz, que era liberal, entonces a ellos no les convenía, por eso pactaron para hacer una constitución a su medida, y vemos la famosa constitución que sacó, pues no tuvo más el mérito de decirnos que logramos la democracia política, ¿verdad? Medio así como les expliqué, pero al menos fue un logro. En todo lo demás seguimos siendo igual, se despojan los peninsulares para que lleguen los criollos, y los indígenas pues fueron los carnes de cañón y los mestizos, como siempre, exactamente. Y por eso el problema de la tierra se dio en todo, en ese sentido, de que estuvimos más sujetos a los intereses del alto clero. Vamos a darle la palabra ahora aquí porque está desesperado ya Emanuel. Emanuel, el único historiador y aquí le estamos usurpando. Sí. Hay una anécdota en el caso de Porfirio Díaz que, porque bueno, se puede hablar de una primera etapa de Porfirio Díaz, muy poquitos, los 2 primeros años quizás, pero cuando se le está muriendo la esposa, y su esposa sí era profundamente católica, entonces va a que leen los santos óleos y le dicen, bueno, pero tienes que tú bautizarte, una serie, y ahí es donde se da cuenta del poder de la iglesia Porfirio Díaz y es que son personas de carne y hueso. A Monfort le pasó exactamente lo mismo, pero con su mamá. Entonces son las debilidades humanas. A Rodolfo Elías Calles le pasó aquí. Sí, también. Sí. Bueno, Manuel. A Juárez le pasó cuando toma posesión como gobernador Cuando Juárez toma posesión como gobernador de Oaxaca le pasa algo similar. Pero era católico Juárez. Sí, pero a diferencia de lo que se ve. La dirección no puede estar. Se da cuenta de que la iglesia no le niega, por así decirlo, la misa, que es por tomar posesión. Entonces él entiende el poder de la iglesia y procede en una dirección opuesta. Díaz entiende el poder de la iglesia y busca una conciliación con la iglesia. Exacto. Y después una alianza muy perversa. No, pero eso es algo muy interesante. Comenzaste hablando de esta revalorización del personaje de Díaz y otros personajes que, por ejemplo, ahorita ya vamos en Iturbide, ¿no? Ya se revalorizó a Díaz, a Maximiliano, a Iturbide. Y es una tendencia que ha venido sobre todo a partir, yo creo, de la toma del PAN, ¿no? De que el PAN tomó el gobierno, cambia la denominación del INER, el antiguo INER, que era el estudio de la Revolución Mexicana, lo amplían por las revoluciones de México, para dar cabida a mayores movimientos, mayor diversidad, pero a la vez empezar un poquito como que a colar en la esfera pública, en la discusión, una revalorización de estos personajes omitidos por la Revolución Mexicana, por la Revolución Mexicana triunfante del PRI, pero que curiosamente en los últimos años, sobre todo a partir de lo que llama Pedro Salmerón, estos falsificadores de la historia, ha tomado un giro bastante macabro, pues, ¿no? De que vamos a revalorizar al personaje, sí, pero no vamos a revalorizar la crítica del personaje, no nada más los aspectos positivos, ¿no? Díaz es una persona, una figura contradictoria, pues eso sería imposible no decirlo, ¿no? Y creo que para efectos de la herencia o su rol en la historia de México, encaja en aquello que Alexis de Tocqueville escribió sobre la Revolución Francesa y el antiguo régimen. Son parte de esas continuidades, pues, ¿no? Va a haber continuidades del antiguo régimen en el nuevo régimen revolucionario, y el régimen que venga después va a seguir teniendo continuidades, cosas buenas, cosas malas, que vamos a ir empatando o intentando integrar a una narrativa, ¿no? Nacional, a una narrativa
política, porque finalmente el discurso histórico es eminentemente político, que pues va a estar en disputa todo el tiempo, va a ser una arena en disputa. De la figura de Díaz, pues habría muchos aspectos que podríamos tratar. Estaría la cuestión económica, que es quizás lo que es más, sus defensores... exactamente, eso. La cuestión económica y la modernización del país, que es lo que los ahora furibundos defensores de Díaz se basan en eso, pero... A ver, ¿fincado en qué? Por lo menos yo ubico 4 guerras de genocidio contra los yaquis, los mayos, los mayas de Yucatán, los comanches, apaches y comanches, acá en Chihuahua, que era una guerra muy larga que tenían entre pueblos, ¿no? O sea, los pueblos, los chihuahuenses contra los apaches, y después se mete el Estado con Porfirio Díaz y los aniquila en contubernio con los gobiernos gringos. Y la otra es los huicholes, ¿no? Entonces, finca, progreso y riqueza y desarrollo, ¿para quién? Para el 1% de la sociedad. O sea, había un 90% cuando estalla la revolución de analfabetismo, porque el 80% de la población era rural, era ignorante, pues, ¿no? Eso es desarrollo. O sea, que el 1%, por ejemplo, pueda utilizar es crecimiento, pero no desarrollo. Una cosa es crecimiento económico y otra cosa es desarrollo económico y otra cosa es desarrollo humano. Exactamente. Ahorita la polémica en este momento de la 4T. La combinación de los tres sigue los mismos vicios. La combinación de los tres es el ideal, lo ideal en el país. Sí, y luego lo otro es que por fin logró la paz. Pues, ¿y paz para quién? O sea, si nos referimos a paz para un cierto sector y que no había las invasiones como eran de países extranjeros, pues bueno, pues sí hubo paz, pero para la gran mayoría de la población, esa paz... Y además, juicios sumarios. La policía rural, ¿cómo se formó? Pero bueno, te dejo... No, es que es justamente lo que se está comentando, pues, el porfirismo es muy pobre ideológicamente, ¿no? Teóricamente no es gran cosa, creo que incluso uno de sus planteamientos era en contra, así como la nueva reelección se quejaba de que incrementaron el impuesto del timbre. O sea, no era así como que fundamentado en un gran discurso sobre el futuro nacional o el Estado. No, simplemente era buscar, como decía usted, lo que legítimamente le correspondía como por su destacada carrera militar. Pero Díaz encontró en su tiempo, y esa es la parte que quizás habría que más admirar y entender de Díaz, esta sutileza o esta sagacidad para comprender el contexto político, ¿no? O el contexto de su tiempo. Encontró en este discurso positivista del orden y progreso que coincidía con una cuestión material muy grande. Había en 1870 es donde empieza lo que le llaman el primer boom la primera globalización económica. Había una gran cantidad de capitales que buscaban ubicarse en países en desarrollo, como podrían ser México en ese momento. Y de hecho, como Pablo Reguzzi, que es uno de estos que sí revisitan el porfiriato, pero desde una perspectiva crítica indica, México ingresó muy tarde a esta arena, pues, ¿no? Y empieza a jalar recursos materiales, y para poder satisfacer, como tú bien dices, a los inversores, pues había que imponer orden, había que tener condiciones, y es donde el lado miope del liberalismo entra en cuestión. Sí, los libertades, los derechos, las garantías, pero también esta falta de sensibilidad de que a veces aperturar el mercado, generar condiciones para la inversión, va en detrimento de aquellos sectores que ya se encuentran precarios. De hecho, hay una anécdota ahí, Nacho, de cuando se va a inaugurar creo que es el Ángel de la Independencia, y retiran a la prensa, pero la prensa se queda y ven que entierra algo Porfirio Díaz, y dice, bueno, ¿quién enterró? Era el misterio, ¿qué? Y a los 2-3 días, bueno, pues se inauguran 10,000 focos, 10,000 foquitos, imagínense, es como para, en estos tiempos, 1,000,000 ¿no? Se iba a iluminar la ciudad, pero 2-3 días antes sacaron a más de 3,000 pobres del centro de la ciudad, o 300, no recuerdo la cantidad, pero los sacaron a patadas y los metieron en la cárcel. ¿Para qué? Pues para que no echara a perder esa iluminación, ¿no? ¿no? Entonces, ese era, pues, ¿no? En eso se sustentaba el progreso. Yo diría que empezáramos analizando cuáles eran las condiciones del país, en qué condiciones se encontró el país Porfirio Díaz. Venía de esto que dijimos, una lucha fratricida, liberales, conservadores, federalistas contra centralistas, masones de un tipo contra masones de otro, la iglesia también, y el ejército en medio, todo, prácticamente todo el siglo XIX. Con una invasión extranjera como era Francia, que le tocó a Benito Juárez, una nueva constitución que alcanzó a ser
que ofende hasta las médulas a la iglesia y ese rompimiento con la iglesia. En esas condiciones se encuentra Porfirio Díaz el país. ¿Cómo estaba? En cuanto a infraestructura, pues estaba en la calle. Había caminos de herradura y cabotaje para comunicarse por las costas. Sistema sendario, solamente las aduanas, la de Veracruz, la de Acapulco y si acaso la de Manzanillo. Me refiero a los ingresos al presupuesto nacional, que eso importa, porque no se puede gobernar si no se tiene presupuesto. Ese nos recordará era el impuesto de las carreteras, ¿no? Las conexiones. Del mar. Y luego estaba, no había un sistema fiscal o hacendario, como dije, estaban los estancos del tabaco, el timbre, no había un sistema de contribuciones, eso limitaba. No había administración pública. No había administración pública, porque el siglo XIX no ayudó a eso, no había manera, no había tiempo de formar nada, de estructurar nada. Entonces, no había eso. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Porfirio Díaz? Pues, con estas tierras ya entregadas a los hacendados, pues era la élite que tenía todo el poder económico y que sobre ella se gobernaba, y los que hacían y deshacían. Todo estaba alrededor de la hacienda. No había desarrollo industrial. ¿De dónde podía haberlo? Entonces, ¿qué quedaba? Esta inversión extranjera que venía, no había inversión nacional. ¿De dónde presupuesto? ¿De dónde dineros? Entonces, por eso es que lo primero, la madre de todas las infraestructuras se llama ferrocarril, y lo digo como ingeniero. Sí. La madre de todas las infraestructuras es el ferrocarril, y era la única opción que había. Si iba a haber dinero, la madre del desarrollo portuaria, pues, Norteamérica, sí, y no había más. Pues, y luego social, el liberalismo con un sistema todavía feudal, estaba medio... Sí, y los pueblos originarios, todos, tú pusiste ahí el ejemplo de los yaquis y demás, pero todos, pues, desesperados, irritados de cómo les había ido con sus tierras durante todo el siglo XIX. Entonces, para que haya inversión extranjera, tráeme todo el dinero del mundo para hacerle, yo me encargo de poner en paz a los gallos que quieran maíz. y si hay, entonces, digamos que fortaleció un poquito el ejército, porque fue muy astuto, no fortaleció todo el ejército. Entonces, en esas condiciones fue lo que le tocó hacer. Entonces, él se convierte en la enfermedad del poder. Lo estoy haciendo bien, ya tenemos 8,000 kilómetros de vías, él ya está comunicado, ya controlé el país, las rebeliones, las sazonadas. Recordemos que después de Benito Juárez había muchas guerrillas, pulverizado el país, con esto como lo que cárteles de la delincuencia, así le llamemos. Los bandoleros. Pues. Los bandoleros. Hay que controlarlos, y ellos se controlan con la mano dura, y le sobraba a mi general. Y aunado la edad ya de Díaz. La policía rural, la Guardia Nacional. Que les dio una patente de cosas para hacer lo que les todo. Era la única manera. Y dijimos, y muchos dicen, ¿por qué no hacemos eso ahorita también igual? Es lo que dicen muchos. Después, ¿verdad? La acordada, la policía rural, la Guardia Nacional, era ese, el de robavacas colgado. Eran esas estructuras policiales. No más. No había sistema educativo, la educación se daba en las haciendas, no había un sistema hacendario, no había un sistema de administración del agua, por ejemplo, del riego, de la agricultura, no había infraestructura de riego, no había nada. Entonces, ¿qué hizo? Lo que en su momento histórico le tocó hacer. Entonces él dice, lo estoy haciendo bien, señor presidente, lo está haciendo muy bien. Es cierto, lo estaba haciendo muy bien, con sangre, pero pacificó. Todo lo que había pasado el 19 lo pacificó. ¿A qué precio? Pues ya sabemos. Muy alto. Entonces, ese dijo, entonces necesito continuar con este gran proyecto. Uno más, y señor presidente, don Porfirio, usted es indispensable. Entonces la enfermedad del poder lo llevó. Y pongo a mi compadre 4 años, nomás que de todas maneras yo lo manejo. Y lo que como lo hizo Putin hace pocos años. Entonces, la enfermedad del poder. Entonces Manuel González, compadre, lo dejo, y cuidadito, porque ya tenía todo el control del país. Y se elegía, democráticamente, con un sistema electoral. Legalmente, pero no legítimamente. Claro, con un sistema. Porque eso sí. cumplía la forma. No se le puede acusar de que religiosamente fue exactamente con un sistema. Era una república democrática con un
sistema Ahí es cuando electoral se da bastante vulnerable. y que todavía no lo estamos fumando, ¿no? La gran simulación política ahí es con Porfirio Díaz, ¿no? Porque simulaban todo, pues, ¿no? Simulaban democracia, simulaban elecciones. No existía, lo decimos así, no existía, ni el sistema educativo, ni el sistema sanitario, ni tampoco el sistema electoral. No existía, estaba en el siglo XIX, que era representativo. A ver, ustedes tres van a ir a votar, ándale, voten, se votaba indirectamente. Pero en comparación a Europa, no se necesitaba, estábamos en el siglo XVI. No se necesitaba hacer fraude, no había necesidad de fraude, pues se votaba, de acuerdo con la ley. Ustedes tres van a votar. Pues, y eso es lo que se era entendía legítimo de acuerdo con la ley. Lo electoral, y no se entendía la ciudadanía. No, nada. Estábamos en plenas oscuridad. No podía, entonces... Vamos a ir un corte y regresamos contigo para que termine. Le paramos aquí. Bueno, vamos a un corte rapidito de unos 2 minutos, una identificación de la radio y regresamos. Sí. La Voz del Pitic, 88.1 FM. 88.1 FM. Transmitiendo Navarrete 138F, entre Olivares y Paseo Valle Grande. Teléfono 218-0725. 218-0725. Teléfono móvil 6624-740042. 6624-740042. La Voz del Pitic, donde tu voz no tiene fronteras. Búscanos en Facebook, La Voz del Pitic Radio, Twitter e Instagram, @La Voz del Pitic. Estás en la frecuencia correcta, 88.1 del FM. Somos los primeros. Somos los primeros. Aquí te va la información más fresca, la última, lo de ahorita, tu voz, su voz, nuestra voz, la voz del Piti. Flash informativo, 88.1 FM. Yo soy Yamil Carvajal y esta es la información para la voz del Piti. Profesionales y académicos trabajan en un corredor biológico que busca crear un corredor de áreas verdes desde la Sauceda hasta el Ecoparque Río Sonora. 70,261 millones de pesos son los que solicitará el gobierno del estado para el presupuesto de egresos 2020, proyecto que contempla la adquisición de una deuda por 15 años destinada al impulso de obras de infraestructura, seguridad y salud. Las colonias Tierra Nueva, Los Arroyos y La Choya son las que más se registran la presencia de garrapatas, por lo que se trabaja en la fumigación por parte de la Secretaría de Salud. El albergue Tin Otosh de Hermosillo se resguardan actualmente 21 menores de edad migrantes, reveló el DIF Sonora, y se busca a sus familiares para regresarlos a su lugar de origen. Un ataque armado en San Luis Río Colorado dejó a 3 personas muertas, en donde después la AMIC aseguró armas de alto poder, un lanzacohetes, ropa táctica, enervantes y dinero en efectivo en 2 vehículos. El IMSS anunció que este enero del 2020 iniciará con el programa de citas médicas durante los fines de semana, con el objetivo de incrementar la oportunidad de atención de los usuarios. Para la Voz del Pitic, informó Yamil Carvajal. Hay mucho que comunicar, informar, decir, enterar, transmitir lo que pasa en el mundo. México, Sonora, Hermosillo, a tu alrededor. Tu voz, quédate, la voz del Pitic, 88.1 FM. La voz del Pitic, una voz ciudadana. Regresamos a la tertulia polaca por la Voz del Pitic, 88.1 de FM. Estamos con una mesa de análisis sobre el porfiriato, los inicios o lo que prevalecía hasta antes de 1910 y que posteriormente dio pie a la Revolución Mexicana. Nacho, te quedaste. Bueno, pues entonces hizo lo que tenía que hacer de acuerdo a esas circunstancias como gobernante, le gustó, yo le llamo enfermedad, se enfermó y dijo voy a continuar para poder sacar este proyecto, y logró la paz y el crecimiento económico. Pax, más bien, ¿sí? Pax porfiriana. Pues sí, paz es paz.
a palos, pero paz. Pero Y- paz para un es- cierto sector, ¿no? Porque Sí, si pues te ibas claro, a las no, áreas es que rurales, que era... sí, paz para ¿cuál todos, paz? para Era paz y, beneficio, pues, para ¿no? beneficio de A los punta de- Para beneficio era de para los beneficio. de los señores peluche, como les digo yo, Ahorita los cuando dueños de dijiste- media ciudad, Machuchones, de media ciudad peluche. Ahorita pues. cuando decías que bueno, que quiere maíz, ¿no? Él decía eso. A esa gallina quiere, a ese gallo quiere maíz, dele maíz. Y si no, pues dele macana, pero hasta se les pasó los macanazos que le tocó a su yerno Nachito. Bueno, que lo agarraron vestido de mujer. Duraron 41. duró tanto tiempo que llegó el momento en que había crecimiento económico, sí, pero el 1% de la población tenía ese dinero y el 99% nada. En Así una es. crisis terrible, en una situación de marginalidad y de pobreza terrible, la clase media, que es la peligrosa, dijo Marx, sufriendo mucho. Había la élite, los de en medio y los de abajo como siempre, ¿no? Jodidos. Entonces viene, esto ya es insostenible. Y aparece por ahí un clase mediero. Flores Mago. No, arribita. Ah, bueno, Madero. No, ¿qué clase mediero era sentado? Arribita, pues. Malayón, Un junior pensador que dice Espiritista. este tiene que cambiar, un idealista. Un precursor, espiritista. como así se les llama, precursores. La función de los precursores en la historia es encender la mecha y ellos... Pero ahí, mueren. Nacho, Como Miguel aquí yo Hidalgo. quisiera entrar, porque también de la historia nos los han querido borrar, por ejemplo, que es a los Flores Magón, que yo creo que son los que verdaderamente esos traen son como los el manifiesto de de la ideología. 1906. Esos son los de la ideología. Hay que insertar esto en el contexto pero internacional. nadie les hace caso. En A el ver. contexto internacional, Flores en Magón, términos sí. de que el marxismo había avanzado, porque Claro. la lucha que en el siglo XVIII para llegar la burguesía al poder y todo esto que implicó, Pero- y luego replegar a los obreros. Pero también tenían una conexión muy Sí, conducente sí. con los liberales de Juárez, de la reforma. Sí, pues, ¿no? de la reforma. Y con ondas fueron los que- europeas. los y- idealistas. Y los otros, los de Puebla. Aquiles Cerdán. Los Sí. Aquiles Es que Cerdán. los idealismos nunca mueren. Exacto. Nunca mueren y esos estaban son los ahí. que hacen el cambio y la transformación cuando se acaben los ideales, yo creo que se acaban Sí. todos. Podemos Pero decir nadie- que guardando, ¿no? Obviamente las distancias, pero puedo decir que Flores Magón fue así como el movimiento de Cárdenas, Enrique González Pedrero, entonces que hasta el peje andaba ahí, y luego la cachó toda madre Fox, ¿no? O sea, Fox poniéndolo como un Madero un poquito. No digo, Mejor sí, en la qué madre mesa, se le estoy en la- poniendo en- Madero, en la ¿verdad? mesa- Pero en la mesa tres, a Madero no se en le la puede mesa acusar de tres. baquetón, Sí, sino sí, de no. timorato e ingenuo. ¿no? Lo que dije, idealista, y llámale lo demás como quieras, idealista, y para eso son los idealistas, para encender la mecha y ellos Pero la morir mecha le como- encendieron los Flores como Magón. murió Hidalgo. La ejecutó, Sí, la pero ejecutó. pero Sí. pero Madero no les puso atención a los Flores Magón. Nadie les puso atención, pero la gente cuando Madero propone ya hay que hacer un cambio, ya una sufragio efectivo, no reelección, Y ya es tiene mucho que demasiado. ver de qué clase Pues sí, venía. la masa se Sí. dijo, sí, vámonos con él. Y bueno, Sí saben cómo se expresó Villa, ¿no? Cuando vio por primera vez a Madero, dijo, es un pinche Catrincito con zarapito, ¿no? Porque lo ve de lejos, no, él no se daba cuenta, pues creo que estaba herido y lo ayudan, y luego una cosita así, pues chiquito, ¿no? Y lo ayudan a subir al caballo, y pues lo vio así muy fifí, ¿no? Vestidito, pero lo invita a cenar Madero, y acuérdense que Madero pues era vegetariano, ¿no? Y le hace cena vegetariana a un pinche bandolero acostumbrado a matar vacas, comer, ¿no? Y dice, uy, ¿qué es esto? Entonces ya empezaba a sentir, y luego le tira un rollo espiritista. oye, un pinche fifí sentado Sí. con un pinche bandolero, Así. pero el fifí convence, el idealista Sí, convence al porque bandolero. al día siguiente domina la bestia. Sí, porque además le avienta un rollo espiritista, pues, ¿no? Y al día siguiente que lo oye en el discurso, y Madero y Villa pues se había hecho 13 años andando bajo los matorrales, crea un detector de mentiras y aprende a saber quiénes son de verdad, quién sí está comprometido, y lo cautiva con ese furibundo discurso, ¿no? maderista que Eso nos ha desde hecho ahí se mucha volvió falta. ¿Y qué me dices de Pascual Orozco por el estilo? Sí. Un salteador de caminos. Así es. Felipe A ver, Ángeles, maestra, no, pero Felipe me gustaría Ángeles, hablar de los Magón, porque nos los han querido Villa, Madera, entonces ya están muy mencionados, pero los Flores Magón. No, pues los no Flores han- Magón yo más bien fue teórico, yo así lo veo, y la conexión y todo ese
ese dominio del marxismo, del socialismo, que lo importó, lo trajo con anarquía, porque se me está ahorita tratando de ubicar con el conecte que tenía este tipo, con un italiano. Gramsci. No era Gramsci, era otro, donde el anarquismo, así con toda su dureza. Aquí con la mujer está anarquista en Estados Unidos, ¿no? Era más bien, tenía más cercanía. No, pero Emma, él traía. Una anarquista americana. La esposa de Turner. No sé, pero Emma, no sé, con ella tenía vínculos muy fuertes, los Magón. Pero hecho, antes, él parece que el que lo inició fue ese italiano, pero no es Gramsci. No me recuerdo. ¿Quién? Ethel Duffy. Ethel no era Emma, Ethel, ¿no? Sí. Bueno, ese tipo de idealistas, muchos hubo y sigue viendo en este momento, están ahí. Tenían un medio, a ver, dice, para una revolución necesitas ideología, y un medio de comunicación. En ese entonces, pues era la prensa y era el hijo de la Huizote. Te falta otra parte, es indispensable, la base social. La base social. No hay base social, no hay revolución en ninguna parte. Sí, y la base social surge cuando se dan las condiciones. Sí, y aparece, al que sí le da la base social es a Madero. Sin ideología. Son los ingredientes que hicieron ya las condiciones, ¿sí? De coyuntura, los ingredientes. Está como cuando uno hace pan, piensa que solamente con harina y agua se hace. Tienes que ponerle las dosis y todo lo relacionado a la hechura del pan y temperatura para que esto salga. Igual, era ya un hartazgo de una sociedad que ya era imposible. Era la clase media. La clase media. Sí. Pero luego también es peligrosa en los dos sentidos, la clase media, ¿no? Porque luego se aburguesa también y ya quiere, es más, cuando Lula ahora saca de la pobreza a la gente de Brasil, llega una clase media donde ya lo que avanzó que ya no le interesa, ya quiere ahora lo que le ponen en las medios de comunicación, un estilo neoyorquino, y luego entonces son los primeros que también traicionan, ¿no? La ideología social, ¿no? Es lo que decía Lenin del imperialismo, ¿no? Que finalmente la peligro para el movimiento comunista mundial estaba en esta clase media, la cual era muy fácil convencer con un par de migajas y el buen fin, ¿no? El buen fin. Bueno, el buen fin, el único buen fin que yo conozco es el orgasmo, ¿no? Entonces eso del consumismo, no, ¿cuál buen fin? Pero bueno, otra de las cosas, fíjate aquí, que bueno, de las frases que se le atribuyen a otro, pero la dijo algunos otros antes, por ejemplo Zapata, Tierra y Libertad, ya le habían pronunciado los Flores Magones, sus desplegados, y antes de eso, en la Revolución Rusa, pues, ¿no? La Revolución Rusa es después, pero ya cuando andaban movimientos, es que era un país muy similar, los rusos a México, era muy rural, pues, ¿no? Era la misma pelea, sí, pobre, rural, marginado, y una clase muy rica del 1%. Claro. Es que justo en este recuento que hacía Ignacio, ¿no? Efectivamente, muy sucinto de ir diciendo que Díaz se encontró con esta situación, fue tomando estos papeles y demás. Pero una cuestión que es muy similar de nuevo a lo que vivimos hoy día, es que previo a esta agudización de la faceta más dura, ¿no? de su gobierno, más represiva, está también un estancamiento económico. Sí. Ya en los 80, 90 comienza a haber evidencia de que este capital ya no fluye con la liquidez. 80 del de 1900, 1800. Sí, pero igual como acá, ¿no? Sí, igual, exacto. Entonces ya el capital ya no fluye tanto, ya es necesario entonces comenzar a hacer ajustes para que ya no ser una economía abierta, sino efectivamente empezar a generar un mercado interno, que esa es la gran asignatura pendiente de la economía mexicana. Exacto. Es un mercado interno inexistente, mínimo, incapaz de sostenerse por sí mismo, dependiente por completo del capital extranjero y de su conexión con Estados Unidos o con la globalidad. Está hablando de este momento, no está hablando exactamente. No está hablando de 1910. Pero la cuestión es que en los 80s, 90s ya empieza a verse que el capital ya no fluye. Hay un intento de corrección del rumbo económico en la primera década del siglo XX, donde empieza a ver, bueno, pues sabes que Estados Unidos ya no jala tanto por la cuestión de la crisis de 1901, 1907, entonces dice, ¿sabes qué? Volteamos a Europa, volteamos a Europa y ahí los gringos se nos enojan. Entonces, hay quienes dicen también que la facilidad con que cayó el régimen de Díaz es que Estados Unidos ya como que le había dado la espalda. Pues, también, ¿no? Entonces, es otra variable. Es otra de las variables. Yo creo que al final lo de Díaz se puede ver en dos momentos. Un primer momento de conciliación donde es capaz de conciliar a nivel con los cacicazgos locales, con los poderes regionales,
sobre todo a partir de 1880, ahorita ponías el caso de lo que fue la guerra contra los huicholes, contra los mayas, contra los yaquis, contra los apaches. En la guerra en 1880, y esto usted como abogado lo puede ver quizás de forma más tangible, es como el poder federal comienza a expandirse y tener presencia verdaderamente. Aquí en Hermosillo lo vemos con cómo se mueve, por ejemplo, el cuartel de la primera zona militar. El cuartel de la primera zona militar, primero fue Mazatlán, luego fue Torim, Mazatlán, Guaymas, Torim, y luego ya llega Hermosillo en 1901. Al cuartel del 14, el 9. En 1909. Sí. Pero ya no por una inspiración federalista. No. Atendiendo una carta, de hecho. Son los mismos presidios que cuando la Nueva España exactamente se pusieron para proteger. Porfirio Díaz hizo lo mismo. Ahí atendiendo una carta donde le hace una petición o le sugiere Ramón Corral, entonces gobernador de Sonora, que había que retomar el esclavismo, ¿no? Y ahí estaban los pinches indios. Pues sí, es más, es cuando empieza el genocidio con los yaquis, y es el sobrino de Porfirio Díaz, traficaba con esclavos en Veracruz. Un elemento también que me resulta muy importante, esa subestimación a los pueblos originarios, que no se ha superado. Hay una explicación, porque yo lo he estudiado mucho en mi especialidad, eso del suelo. Esas guerras que está mencionando, y todo tiene que ver con la tierra. El suelo, le decimos los estudiosos, la tierra. La de los apaches era por las grandes deslindes de las tierras libres de Chihuahua, que los apaches jodían con eso. La gran agua del río Yaqui y el valle, los yaquis jodían con eso, pero siempre la guerra va sobre la tierra y el agua. O el agua, y era la cosmovisión de los pueblos originarios. Los minerales. Entonces, allá en Yucatán era lo mismo. ¿El enequén? No, todavía no. Era para cultivar el enequén. Hacerse de esa hermosa Valle Nacional, tierra. las azucareras, ¿no? Claro, y el Yaqui, el valle, ahí está, por eso era lo que es el Valle del Yaqui. Y Chihuahua, pues para explotar toda la madera, en lo que llamaban los deslindes, que concesionó a grandes empresas, los deslindes de terrenos nacionales. Todos esos indios estaban en los terrenos nacionales. Y ahorita la lucha urbana y la lucha sigue siendo por la tierra, ahora también por el agua. Entonces, había que darles tierra. Ahora por el litio, pregúntale a los bolivianos. Exacto. Yo digo recursos naturales, pero el primero es el suelo. Y otros recursos. Bolivia le caracteriza por tener un gran patrimonio de minerales. Y gas, ¿no? Depósitos, todos. Vamos a ir a un pero corte. Todavía no se reivindica el indígena, que a mí me da una preocupación. Vamos a ir con un corte y regresamos con usted, maestro, ya para hacer el cierre de la mesa. 2 minutitos y regresamos. La Voz del Pitic, 88.1 FM. 88.1 FM. Transmitiendo en Navarrete 138F, entre Olivares y Paseo Valle Grande. Teléfono 218-0725. 218-0725. Teléfono móvil 6624-740042. 6624-740042. La Voz del Pitic, donde tu voz no tiene fronteras. Búscanos en Facebook, La Voz del Pitic Radio, Twitter e Instagram, @La Voz del Pitic. Estás en la frecuencia correcta, 88.1 del FM. Somos los primeros. Somos los primeros. Bañuelos Asesorías. ¿Vas a entrar a Unison o alguna otra universidad? No te quedes fuera y prepárate con Bañuelos Asesorías. Asiste a nuestros cursos para tu examen de admisión. Búscanos en Facebook como Bañuelos Asesorías. Visítanos en Gastón Madrid, número 29, esquina con Guerrero, Colonia Centro. Manda tu WhatsApp al 6622-753656. Bañuelos Asesorías. Patrocinador oficial de La Voz del Pitic. La Voz del Pitic, una voz ciudadana.
Regresamos, continuamos en la tertulia polaca por La Voz del Pitic, 88.1 de FM. Continuamos con la mesa sobre el porfiriato. Ilustres aquí invitados que tengo, se ha puesto muy sabrosa la plática histórica, la tertulia histórica. Bueno, leo los mensajes de algunos radioescuchas. Es Gilberto García, saludos. Fernando Tapia Grijalva, hola. Marco Moreno, saludos, puros saludos. Marco Moreno dice, joya de tertulia, excelente. Les preguntaría su predicción histórica de México a corto plazo. Está bien interesante. ¿Cómo ven? Para el cierre, para la conclusión, ¿no? Está bueno. ¿Cuál fue me distraje? Dice, les preguntaría su predicción histórica de México a corto plazo. Okay. Le hagamos para las conclusiones. Pues ¿No? muy buena pregunta. Decía, estaba con usted, maestra, cuando nos fuimos a corte, pues, decía de los ideólogos. Pues que estábamos analizando ya el movimiento, todo lo que incidió ahí, y aquí sobre la mesa creo que eso no se transmitió, la participación de otros personajes muy interesantes, Mujica, Francisco, la figura de de Zapata, de Felipe Ángeles, de Pancho Villa y de todos esos que generaron las condiciones, yo lo estaba hablando desde el punto de vista del constituyente, para que se diera un equilibrio, porque fue la primera constitución, la primera revolución social, y la Constitución, como producto de esa revolución, es una Constitución social porque, al menos en papel, logra conciliar los intereses de todos y le da otra connotación al concepto de propiedad. No, hay cosas muy interesantes que definitivamente, bueno, los que usaron las armas hicieron su aportación, ¿verdad? Pero estos hombres, Mújica y estos pensadores, saber que la cosa no era así, tenían que ser, que conciliar, pero sin agandallar, por decir algo, y cómo sacar quitarle esa connotación del derecho natural de la propiedad para darle un derecho social. Todos los revolucionarios tuvieron atrás de ellos a los pensadores, a los idealistas, Zapata, Villa, Carranza y Obregón y todos. Y yo he dicho siempre que los historiadores nunca hemos hecho un estudio sobre esos personajes que estaban atrás. Mientras estos disparaban, acá estaban los pensantes haciendo estrategias, ideas, y trabajando en los proyectos de gobierno. Esos han sido no han sido los periodistas, ¿no? Que hubo y que son necesarios los dos. Sonora y Chihuahua, Coahuila, todos estos ellos creo que fueron determinantes, porque la revolución no solamente fueron balazos. Sí, también ideas. Exactamente, y eso no se ha enseñado en este país. No se ha enseñado. Precisamente, una revolución no la podemos entender sin el hombre rudo que es capaz de agarrar el rifle, la metralleta, o cuerno de chivo, como le quieran llamar. Pero sin el pensador tampoco. Sí, que el pensador esté. Ese es el ingrediente, pero que efectivamente nosotros tenemos una visión de la revolución con la metralleta aquí, con el fusil, con el rifle, cañón. ¿verdad? Pero por eso me pregunto yo ahora, los gobernantes de los últimos que no tienen una años, cosa ni la otra. No tienen a un lado pensadores, ideólogos, cultos, filósofos, como decía Aristóteles, y filósofos con ellos y con un amor a este país. Pues es que los académicos son desinteresados de las cosas del poder. Si nomás vean los últimos expresidentes, dos panistas, uno borracho y el otro loco, y luego el otro que anda con la novia, el priista, ¿no? Que no quiere saber. Pero como buen priista, Peña Nieto, ya yo pensé que era algo que nunca iba a decir, y hace poco lo dije. Los expresidentes priistas hay que reconocerles que son prudentes, son prudentes, no se me... Pero es que vean nomás a los dos expresidentes panistas, es un espanto. Y luego uno todavía quiere volver al poder a través de su mujer, es espantoso. Los priistas tienen disciplina. Y si no puede con su mujer, luego va a meter al tumbaburros, ¿no? Eso viene también, esa disciplina institucional viene de Díaz y viene también de los revolucionarios militaroides, Plutarco en las calles, Obregón, pero disciplina ese modelo institucional le llaman. Ese modelo ya, por eso fíjate, todos estos ingredientes, qué interesante me resulta a mí, porque a veces uno agarra nada más una visión, pero en este momento tratar de reivindicar a los pensadores, aquellos que no fueron a ver muertos ni a jugarse la vida, ¿verdad? Pero no, por eso no quiere decir que no tengan mérito, porque fueron sus ideas, su aportación, y creo en ese amalgamiento de la teoría y de la práctica, que se pudo sacar que a mí me parece excelente lo que es la Constitución, y estos otros pequeños detalles que van incidiendo. Ahorita lo estaba viendo, no me recuerdo qué era lo que
echarle la dosis de sal o de manteca al asunto, ¿verdad? Rápidamente voy a decir, Joaquín Robles Linares, mi compañero de la Sociedad de Historia, acaba de hacer un estudio de los médicos en la Revolución, el papel que jugaron los médicos militares en la guerra y la Revolución. Increíble cómo detrás de ellos estaba todo este movimiento en los trenes de la sanidad militar, que fueron los que le curaron y le salvaron a Obregón y a muchos, y nosotros ni sabemos de esos médicos, nada más esos, ahora los ideólogos, pero tenemos una pregunta que no hemos respondido. La perspectiva para la historia de México en el corto plazo. Pues yo creo que no me gusta la palabra eso que la historia se repite, eso no me gusta porque la historia no se repite, los que somos iguales somos los seres humanos. Volvemos a hacer, que es parecidos son a veces, ¿no? Volvemos a hacer lo mismo, es que el ser humano no cambia. Si no cambia, no se desarrolla la sociedad. Si estudiamos los países desarrollados en todos los sentidos, vamos a ver que esa sociedad sí ha cambiado desde el punto de vista pensante. Pues parece que estamos describiendo en este momento el 1910 o el 1810. Entonces, ¿qué puede pasar? O el 57, ¿no? Sí, también, exactamente igual. Entonces, ¿qué podría pasar? Hagamos una extrapolación o una correlación estratigráfica, decimos los geólogos. Pues que esto quede como un precursor, un intento, y que pueda pasarle lo que a Madero, y que se venga una lucha fratricida en el país. Imagínate una revolución de ese tipo. Si logra pasar los 6 años con resultados satisfactorios, que deje asentado y sembrado ya lo que tiene que hacerse ahora. Por ejemplo, yo creo que este problema, las circunstancias de es la corrupción institucionalizada que hay en este país. Si logra, digamos, bajarla en un 50%, ya sería un gran paso para esta zona. La culturización de la sociedad, la concientización social. Yo le veo mucho rasgo como Madero, como aquellos idealistas, de humanista. Una visión humanista, seamos buenas personas, buenos seres humanos, parece un juego de niños. Mira, ¿de qué está hablando Decían de Madero y demás. Entonces creo que esa es la función de los precursores. Y espero que todo salga bien, que podamos concientizarnos. Es muy caro el precio, porque decir que ahora vas a hacer alto en las esquinas, 1 millón se van a oponer. Y si ahora decimos no pise el césped, 100 millones se van a oponer a que digas que no pise el césped. Eso es naturaleza humana. La sociedad, la humanidad siempre está buscando el desarrollo y al mismo tiempo la otra mitad se está oponiendo al desarrollo. Cuando Newton dijo la manzana se cayó, ¿de qué está hablando ese tal por cual? Einstein pasó lo mismo y pasa lo mismo cuando... Sin embargo se mueve. Sí, y ha seguido moviéndose, pero parece que a veces en algunos países el movimiento es más lento que en otros países. Entonces yo espero que no pase nada violento. La perspectiva, entonces, atendiendo a la pregunta que nos hicieron, la perspectiva para la historia reciente. Decía, estaba leyendo allá a Cosío Villegas, un tipo que me encanta por sus luces, ¿no? Y tiene una frase que en cuanto la leí dije, esto resume perfectamente, si se puede decir, ¿no?, la historia nacional. Decía Cosío Villegas, la historia de México es una larga y conflictiva lucha por intentar rebajar la tremenda diferenciación de clases. Ese es el motor de la historia de México, aparentemente. En ese sentido, y atendiendo a lo que decía la maestra de las comunidades indígenas, ejemplos como los del día de ayer, ¿no?, estos panistas fascistas que salieron a denunciar el racismo invertido en un programa social dedicado específicamente a comunidades indígenas. De plano, pero hacia allá vamos, pues, ¿no? Yo creo que este gobierno ha quedado de ver en muchas cosas. Las comunidades indígenas son quizás, salvo esfuerzos como estos que son insuficientes, quienes más hincapié van a hacer en cómo estructuralmente no ha habido un cambio. La doctora Raquel Padilla, que en paz descanse, siempre denunció, por ejemplo, el caso de que con los yaquis no se les escuchaba sus demandas de manera verdadera. Y eso tiene que cambiar. Y no ha cambiado, es una realidad. Y tenemos que poner la voz en eso. Es importante hacerlo. Yo creo que a este gobierno le competiría, en el curso de la historia, atacar lo que no hizo en su momento ni la mejor versión del gobierno priista ni la mejor versión del gobierno de Porfirio Díaz, que fue verdaderamente atacar las condiciones que hacen posible la tremenda diferenciación de clases. Pero bueno, ahí está el ejemplo de Cárdenas, ¿no? Ahí está el ejemplo, claro, no, Cárdenas sí se cuece aparte. Pero
A lo que voy, en el caso de hacia dónde vamos, yo creo que estamos viendo el ascenso de una derecha muy recalcitrante, muy pobre, saliendo de las cloacas. Tú invitas a cada rato aquí a Luis Nieves, pues haz de cuenta. No, cada rato, una vez, no la chingues, pues una vez. El conservador. Yo como persona no, sí, claro, pero las ideas ahí están de por medio, hablamos de ideólogos, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Pero la cuestión es que las ideas están ahí, estamos viendo la conformación de un bloque, no quiero decir derecha-izquierda porque eso ya quizás ya no aplica en estos tiempos, pero un bloque muy recalcitrante en cuanto a su postura de que debe tener México y que a mi ver va en contra de esta tendencia que ha sido de una lucha por atacar esa diferencia de clases. Nos queda medio minuto. Sin embargo, bueno, yo soy muy optimista. Yo le apuesto que sí podemos hacer el cambio, pero no va a ser él. Tenemos que entrarle también nosotros. Pauta, ¿no? Pero además hay un detalle. A mí me resulta muy interesante el tigre de López Obrador. Podemos cuestionarle muchas cosas, variopinto, de chile de cebolla y de manteca, si ustedes lo quieren ver. Claro. Sin embargo, es su fuerza y la tiene controlada. Y lo que ha hecho López Obrador, para mí, en un país destrozado y no con las armas, porque es muy fácil agarrar las armas y órale a la fuerza, empezar a ponerle dientes a este Estado de Derecho chimuelo, si no tenía dientes este Estado, y por eso necesita el tigre. Si no hubiera tenido mayorías en las cámaras, no lo hubiera podido sacar. La cuestión del dominio, una serie de leyes, la de educación, a mí me parece excelente la ley de educación. Sí, tiene que ir por la reforma. Reforma fiscal. Sí, y ahí está, toda. Y nomás para que llegue de aquí al 21, es determinante para mí el 21. Si lo sigue acompañando el tigre, puede hacer que sí se asiente bases más sólidas. Pero ahí es donde tenemos que responder nosotros, y los mexicanos no hemos respondido. Tú hablabas de una clase recalcitrante. Ya no están. Bueno, me emociono yo. Dice Nacho, la historia no se repite. Sí, es verdad, pero cómo se parece, ¿no? Y ahorita estamos viendo a los Santanas, a los Miramón, a los Lucas Alamán ahí. Ojalá fueron Lucas Alamán. Eran con convicción. Sí. Pero creo que este gobierno se parece mucho, tiene mucho los tintes de Lázaro Cárdenas, por lo menos al inicio. Una lucha contra el poder económico y la bueno. Muchas gracias, estuvo buenísima la mesa. Hay más comentarios ahí que no los puedo leer. Ya nos tenemos que despedir, nos están esperando ya el siguiente programa 2 para 2. Aquí se quedan con ellos. Les recuerdo que enrollen sus problemas, prendan sus ideas y fúmense la vida. Gracias. El miércoles los espero a la 1 de la tarde, miércoles de entrevista con Imanol Canellada sobre las políticas culturales fallidas también del Instituto de Cultura. Y bueno, algo de su trayectoria. Muchas gracias. No, al contrario. PRD. El PRD está de regreso para seguir junto a la gente y mejorar tu vida como lo hemos hecho desde hace más de 3 décadas. Estamos afiliando con nuevas tecnologías. A lo largo y ancho del